Bienvenidos a la capacitación Confección de permisos de trabajo mixto. En primer lugar, vamos a definir qué es un trabajo mixto. Es aquel que involucra varias actividades, varias clases de trabajos a la vez, los cuales tienen un cierto grado de riesgo que deben ser evaluados antes de comenzar la tarea. Un permiso de trabajo se establece para que todos los involucrados en el mismo analicen, evalúen y tomen las medidas preventivas necesarias para su realización. ¿Cuál es la importancia de que se confeccione bien este documento? Es para que nos permita identificar sin ambigüedades quiénes pueden autorizar la realización de determinado trabajo, quién es el responsable de implementar las precauciones adecuadas, también determinar la formación y el entrenamiento necesario para otorgar y utilizar los permisos de trabajo y verificar, auditar el sistema para asegurarnos de que opere como está previsto. Ahora bien, ¿cómo se debe confeccionar el permiso de trabajo mixto? Primero les voy a dar algunos requisitos obligatorios. Llenar todos los campos, poner el número de OT para vincularlo con el permiso al ser auditado, detallar la tarea lo más posible para saber de qué se trata el trabajo, señalar los elementos y los EPP necesarios para la o las tareas, no empezar ningún trabajo cuando se haya tildado con un no en cualquiera de los campos. Si se requiere bloquear un equipo, al terminar el trabajo debe hacerse el desbloqueo correspondiente. Al abrir el permiso, lo mismo que al cerrarlo, se requiere de la firma y aclaración del ejecutor y autorizante. Y es de suma importancia que todos los permisos se cierren al finalizar el trabajo o bien al finalizar el turno de quien lo autorizó. Ahora vamos a ver paso por paso el llenado de este documento. El primer campo que tenemos es referido a lo general de todo el permiso, es decir, qué tareas pueden realizarse, ya sean espacios confinados, bloqueo, trabajo en caliente o trabajo en altura, tildamos la tarea que vamos a hacer, el número de OT, para poder, como les decía, vincularlo con el permiso de trabajo correspondiente, la fecha en que se realiza el trabajo, el sector, ya sea refinería, calderas, acopio, etc. El equipo que van a intervenir, puede ser un motor, puede ser una noria, una prensa o simplemente una estructura, una pasarela, barandas, la hora de inicio y la hora de cierre del permiso que nos marca el rango de autorización. Luego tenemos para colocar quién es específicamente la persona que va a realizar la tarea. Puede ser que sea un contratista, le ponemos el nombre de la empresa, y si es un personal de la planta, le ponemos el nombre del operario. Y por último, la descripción de la tarea. Seguidamente van a encontrarse con un campo que indica los elementos necesarios y los equipos de protección personal que van a tener que llevar al lugar de trabajo para realizar la tarea. Tienen señalizado en negro todos los elementos de protección personal: lentes, cascos, guantes, protección auditiva, etc. Después en celeste, todos los elementos para hacer un trabajo en altura, en rojo lo de trabajo en caliente, en amarillo lo que se necesita para hacer un bloqueo y en verde las medidas a tener en cuenta en un espacio confinado. Importante marcar con una cruz estos elementos porque no se van a encontrar en los campos individuales alguna pregunta que se refiera a ellos. Seguidamente tenemos trabajos en caliente. Este campo es
más habitual para ustedes porque ya estamos trabajando con permisos de trabajo en caliente solamente. Ahora le anexamos el resto y bueno, acá tienen verificar el lugar, que no haya materiales inflamables, observar de manera visible el estado de la máquina de soldar en cuanto a cables, carcasas. Si van a trabajar un equipo de hocicorte, observar los tubos que estén atados, si no tienen su carrito, que estén atados a alguna estructura, ya sea con alguna cadena o alguna soga. El estado de las mangueras, el estado de los picos. Luego ver el tema de la masa de la soldadora, que dice que esté cerca de los puntos de soldadura. También, como teníamos en el permiso de trabajo anterior, se puede medir las atmósferas explosivas, ya sea gas, hexano o metanol en el caso de que estén realizando un trabajo en energía renovable. Seguidamente tenemos trabajos en altura. Este es uno de los campos adicionales, los que son nuevos. Pongan atención en este lugar, que la persona esté entrenada en trabajos en altura y el estado del elemento de protección personal importante y principal, que es el arnés de seguridad. ¿Qué debemos observar de él? Que esté en buenas condiciones, es decir, que no esté roto, que sus cintas no estén picadas por soldaduras, que las hebillas y las trabas funcionen correctamente. Luego, una vez que observan el buen estado, fijarse de que la persona se lo coloque correctamente, es decir, bien ajustado en piernas, brazos, cintura y pecho. Y una vez que tienen todo esto, que la persona se ate a un lugar seguro, que no vaya a ser que se ate a una bandeja de cable o alguna línea de aire o de vapor. Y si la persona va a trabajar con algún elemento adicional, como puede ser una escalera, una guindola, una jaula para autoelevadores o un andamio, estos elementos también tienen que estar en buenas condiciones, es decir, que no estén rotos, que no estén desoldados, que por ejemplo, las escaleras estén colocadas en superficies estables. Si se van a subir a una plataforma de trabajo, ya sea guindola, andamio o la jaula para el autoelevador, la persona tiene que estar con el arnés colocado y atado. El otro campo es bloqueos de energía. Esto también se implementó porque debemos considerar que un accidente de esta índole puede traer consecuencias graves. En este apartado tienen que tener en cuenta que la persona que va a hacer el bloqueo y la persona que va a realizar el trabajo tienen que encontrarse al mismo tiempo en el lugar para realizar esta maniobra. Luego tienen un campo en el cual deberán firmar con sus nombres al hacer el bloqueo y luego también al hacer el desbloqueo. Y también algo muy importante que tienen que hacer es el asegurarse de que el bloqueo ha sido efectivo. La otra tarea que tienen para señalizar es referido a trabajos en espacios confinados. Acá les voy a definir qué es un espacio confinado. Es aquel que tiene las entradas y las salidas
dificultosas para el rescate de una persona en caso de un accidente o descompostura de la misma. Por eso es que debemos hacer un análisis antes de hacer estos trabajos. Por ejemplo, deben considerar si el riesgo es de soterramiento, es decir, de que pueda producirse algún derrumbe. Hay que hacer un análisis de tarea segura, algo adicional como para ver qué medidas se van a tomar en este caso. También, si el lugar es escaso de oxígeno, hacer alguna medición, hacer mediciones de explosividad si lo requiere. Importante también es disponer de un vigía. No puede entrar una persona sola y estar trabajando sola en el lugar sin que alguien lo controle desde el exterior y pueda ver su estado o necesidades que tenga en la realización de la tarea. Por último, aquí tengo una leyenda que es muy importante, está en el permiso de trabajo también marcado en rojo, y dice lo siguiente: si contesto que no en una o más preguntas, no se podría comenzar los trabajos hasta que el personal de seguridad lo apruebe. Esto quiere decir que en los campos tienen sí, no y no aplica. Para que el permiso sea aprobado, para que el permiso sea habilitado, tiene que decir sí o no aplica. Cuando nosotros ponemos no, es que hay algún inconveniente. Debemos resolverlo para poder hacer la tarea. Esto en cualquiera de los trabajos. Puede ser un trabajo en altura, puede ser un trabajo en espacio confinado, un trabajo en caliente e incluso un bloqueo. Por último, tenemos los dos campos para llenar y se refiere a la liberación del permiso, es decir, cuando uno va a comenzar el trabajo, y el cierre del permiso. En la liberación del permiso se incorporaron dos preguntas que también, siguiendo la línea de casillero, es sí, no y no aplica. Una dice: ¿se han previsto todos los campos del permiso hasta aquí? Esto, aunque parezca redundante, es para que pensemos y volvamos a ver qué marcamos, porque por ahí se nos puede pasar de que estamos haciendo un permiso de trabajo en caliente y se nos puede haber pasado de que ese trabajo se deba hacer en altura. Entonces, tendríamos que haber llenado el campo de trabajos en altura. La otra pregunta es: ¿el permiso se ha completado en el lugar de los trabajos? Esto nos indica que nunca debemos hacer un permiso desde los escritorios, porque debemos estar presentes en el lugar para saber cuál es la condición del trabajo y con qué elementos contamos. En el cierre del permiso también se incorporaron dos preguntas importantes, que son: ¿se han completado los campos según lo previsto? Y la otra es: ¿el área ha quedado ordenada y limpia? En esto podemos ver que cuando nosotros cerramos el permiso nos vamos a encontrar con quién ejecutó la tarea. Entonces, vemos el lugar, si nos ha dejado restos de materiales o basura o algo fuera de lugar, como por ejemplo un extintor que lo haya descolgado y no lo haya vuelto a colocar en su lugar. Es el momento de decirles para que dejen el área como se había encontrado. Y tenemos las firmas, tanto en el inicio como en el cierre, con aclaración y firma. Esto es importante porque por ahí vemos la firma sola y no sabemos quién es el que realizó el trabajo para poder seguir con
con la auditoría. Uno lo va a ir corrigiendo y evaluando y poder encontrarles también modificaciones, cosas que a ustedes les sirva, que el trabajo sea ágil, que sea dinámico, que no les sea engorroso a la hora de confeccionarlo. En rojo también tenemos una última leyenda que dice verificación de puntos calientes, 30 minutos luego del cierre del permiso. Esto es específico para un permiso de trabajo en caliente en un área donde se considera que puede llegar a quedar alguna brasa encendida luego de que nos hayamos retirado del lugar. Entonces, en este caso, avisamos a portería, avisamos al operador de turno, a seguridad, como para que se puedan dar una vuelta y corregir o controlar este estado. Muy bien, hasta aquí hemos llegado con la confección del permiso de trabajo mixto. Espero que les haya servido, que hayan entendido perfectamente cuál es su función, cuál es su ser de realización. Quedo a disposición de todos para que me hagan preguntas, ya sea a través de correo o a través de WhatsApp. Y desde ya les agradezco la atención. Los espero en una próxima presentación. Muchas gracias.